y les damos la más cordial bienvenida a todos. Le pediría a Perú que tomase la palabra. ¿Vale? Ya, listo. Muy buenas tardes con todos. Excelentísima secretaria de Cultura de México, excelentísimo subdirector de Cultura de UNESCO, excelentísimos ministros, ministras y altas autoridades de cultura de la región. Mi nombre es Alejandro Sala, soy ministro de Cultura de la República del Perú. Y quiero iniciar agradeciendo a nuestros amigos de México y de UNESCO por la organización de tan importante evento, que nos permitirá prepararnos para celebrar una nueva edición de Mondiacult en septiembre próximo, comprometiendo desde ahora a nuestros mejores esfuerzos para el éxito de estas reuniones en beneficio de la cultura de la región. En el Perú, y seguramente como en otros lugares de nuestra región, la pandemia provocada por el COVID-19 multiplicó los desafíos del sector, generando solo en el año 2020 pérdidas por encima de los 230 millones de soles en boletería y más de 10.000 millones de dólares en turismo receptivo cultural, agudizándose también la precariedad laboral de los trabajadores del arte y la cultura, así como todo aquello referente a los portadores del patrimonio inmaterial. En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio, dentro de sus acciones, impulsó un mecanismo de subvención para mitigar los efectos del estado de emergencia y procurar lo que es la continuación de las actividades culturales, llamado apoyos económicos. Así, se entregaron más de 13 millones de dólares para cerca de 6.000 proyectos, beneficiando a más de 22.000 trabajadores culturales. Esto se sumó a otra serie de acciones y políticas dentro del sector, como son los estímulos económicos para la cultura, que en los años 2020 y 2021 financiaron más de 90 obras y proyectos culturales por un total de 14 millones de dólares. Asimismo, dentro de todo este marco, destacan, por ejemplo, los siguientes proyectos, lo que es el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de Cultura y las Artes, RENTOCA. Busca lo que es la captación y generación continua de información sobre los trabajadores y las organizaciones culturales que se dedican a las diversas etapas del ciclo cultural de un bien, servicio o actividad cultural para la adecuada toma de decisiones. Tenemos el programa Conecta. Es un programa para el fortalecimiento de competencias para los agentes culturales. Permite lo que es la captación gratuita y continua con diversos contenidos fundamentales para lo que es la reactivación como la transformación digital. Tenemos lo que es el plan de recuperación de las industrias culturales y las artes al 2030. ¿Qué busca ello? Busca establecer la ruta de reactivación del sector y tiene entre lo que son sus logros el establecimiento de estrategias específicas para lo que es la reducción de las brechas de género, acciones para la descentralización con cuotas por agentes culturales de diversas regiones del país, acciones para lo que es la reducción de las desigualdades con cuotas para lo que son los agentes culturales indígenas, afroperuanos y con algún tipo de discapacidad y la implementación de un plan desde su proceso de formulación. Tenemos también lo que es el proyecto de ley del trabajador del arte, que tiene como objetivo el hecho de mejorar las condiciones laborales y contractuales, la capacitación y profesionalización del trabajador del arte y del trabajador técnico vinculado al sector. Tenemos lo que es también el proyecto Rurakmaki, hecho a mano. Es uno de los mayores proyectos estatales para el registro, la investigación y la difusión del arte popular tradicional.
tiene entre sus productos estrellas lo que es la exposición venta Rurakmaki, que a fines del 2021 se volvió a organizar de manera presencial, luego de casi 2 años de pandemia y con ediciones descentralizadas en 7 ciudades del país, beneficiando así a más de 1000 artistas tradicionales y sus familias. Asimismo, buscó el fortalecimiento de lo que es el portal de venta rurakmaki.p y se ha llegado a contar hasta con 70 tiendas virtuales. Tenemos también lo que es el Pacto por la Cultura al 2030, que reúne a empresas del sector privado, organizaciones internacionales y organismos de la sociedad civil, generando alianzas estratégicas de acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de Cultura y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más de 18 iniciativas vienen siendo ejecutadas por más de 15 millones de dólares. De otro lado, es notorio que en estos difíciles momentos que venimos atravesando, la solidaridad y cooperación mutua han sido herramientas muy valiosas para todos. La cooperación internacional y sobre todo la cooperación sur-sur han devenido en instrumentos que nos han permitido aprender e intercambiar valiosas experiencias de cada uno de nosotros. Es desde ahí que estimo necesario fortalecer, mantener y visibilizar esta asistencia brindada. Finalmente, debo culminar mi intervención reiterando nuestro agradecimiento por esta oportunidad de expresar nuestra voz y de acompañar a que el proceso hacia Mondiacult sea fructífero y de éxito. Quiero culminar agradeciendo muy especialmente a UNESCO, a México y a todos aquellos actores que nos permiten de una u otra manera estar hermanados con el tema de la cultura. Muchísimas gracias por su valiosa atención y desde Perú ya no siempre a poder trabajar de conjunto y en la mano por este tan importante proyecto. Muchas creativa atraviesa por la economía social y solidaria, muy interesantes los procesos de la Ley de Trabajadores del Arte, del proyecto Rurakmaki, de cómo hablan ustedes de la reducción de las brechas de género, que son claves para la reactivación del sector. Cedo la palabra ahora a Colombia, que ya está lista para moderar la mesa cada entrar, y le damos la más cordial bienvenida. Colombia, el micrófono para la moderación es suyo y a partir de aquí usted administra las participaciones. Bienvenidas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estimados ministros, ministras y representantes de los gobiernos de Panamá, de la República Dominicana, de Uruguay, de Anguila, de Guyana, de Chile, de Perú, de Brasil y por supuesto de nuestro país Colombia, que para mí es un honor moderar esta mesa y este espacio de diálogo multilateral y de reflexión sobre el acceso a los derechos culturales y la libertad creativa y poder compartir con algunos de ustedes también avances que se han dado desde Colombia y que pueden servir como principios orientadores sobre el papel que debe cumplir la cultura como pilar de desarrollo económico y social en nuestras naciones. Nosotros hemos venido ya en otras reuniones conversando y de acuerdo también a los informes que ha venido dando la UNESCO, cómo la cultura se define como esa fuerza y ese impulso para el desarrollo sostenible que tienen nuestras comunidades, para los pueblos y también para las naciones, y es una potente plataforma para el empoderamiento humano, en particular para aquellos a los que se ha dejado atrás, en donde también gracias a la cultura les damos una voz a las sociedades que podrán escuchar y podrán abrazar y podrán disfrutar de la diversidad y respetar también las opiniones de los demás. Pero también la cultura nos permite imaginar y formas a las sociedades que queremos vivir y en las que queremos desarrollar nuestras capacidades.
y estos propósitos que garantizan precisamente la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales y que nos deben unir en torno a una reflexión sobre cómo la cultura es un bien público, universal, son los que hoy nos convocan después de la primera reunión que hubo en Mundiacul en México hace más de 40 años y desde ahí son muchos los cambios que nosotros hemos enfrentado también como sociedad en las últimas 4 décadas. Hemos tenido una revolución digital, hemos tenido cambio climático, flujos migratorios, múltiples conflictos que también nos obligan a una asistencia humanitaria. Esto sumado pues también a una pandemia que aún no termina y que ha golpeado duramente nuestro sector cultural y creativo. Es por esto que este espacio se convierte claramente en un espacio para poder reflexionar y cómo podemos seguir garantizando que la cultura construya puentes entre todos los seres humanos y que hoy, gracias a un esfuerzo global, nos debe invitar precisamente a una cooperación y aprovechar el fortalecimiento de las políticas culturales que han evolucionado de manera positiva en muchos países del mundo, logrando así que la cultura se convierta y sea hoy un eje fundamental en la agenda internacional como un mecanismo de desarrollo económico y social. Por esto, la conversación de hoy nos invita a impulsar prácticas innovadoras con el fin de lograr una mejor comprensión de los factores que influyen en la diversidad de las expresiones culturales y de estas perspectivas que permiten anclar la cultura y la creatividad en un espectro mucho más amplio de las políticas públicas, generando transformación social y avanzando hacia la construcción de nuevas ciudadanías. El reto que tenemos y el reto que nos invita a esta cumbre de Mundiacul es precisamente a convertirnos en unos abanderados de la defensa y libre ejercicio de los derechos culturales y la libertad creativa en nuestras naciones y ser portadores de la voz de esa infinidad de creadores que poseen múltiples talentos, sueños también y anhelos y que representan nuestra diversidad, pero que en ocasiones no encuentran espacios ni oportunidades para seguir creando y para seguir creciendo en cumplimiento del libre ejercicio de sus derechos. Esto es el diálogo que hoy queremos abrir y precisamente queremos lograr que la cultura siga siendo ese espíritu y la creatividad siga siendo esa fuerza que nos enaltece en múltiples diversidades. Esto es una pequeña introducción a esta mesa que vamos a tener y al diálogo que hoy vamos a abrir, y extiendo un saludo muy especial al señor Felipe Centera Carmona, que es el secretario nacional de Derechos Culturales y de Propiedad Intelectual de la Secretaría Especial de Cultura, también al señor Juan Carlos Silva, que es el subsecretario de Cultura de Chile, a nuestra ministra Angélica Mayolo Obregón, nuestra ministra de Cultura de Colombia, a la señora Tamika Boatzawi, que es la directora del Programa de Cultura de Guayana, al señor Emily Propel Milsec, que es la ministra de Cultura y de Comunicación de Haití, a la señora Oliva Granje, que es la ministra de Cultura y Género y Entretenimiento y Deporte de Jamaica, al señor José Gabriel Carrizo, vicepresidente de Panamá, a la señora Gisela Ortiz Perea, ministra de Cultura de Perú, también a la de República Dominicana, al señor Milagros Germán Olaya, la señora que es la ministra de Cultura, Trinidad y Tobago, también al director de Cultura del Ministerio de Turismo, que es Tej Ramolán, y en Uruguay al señor Fernando Almeida, director de Internacionales de la Dirección Nacional de Cultura. Un saludo muy especial para todos ellos y bueno, ya damos inicio. Le voy a dar la palabra en su orden alfabético a los países, salvo que alguno quiera iniciar, por lo cual les pido que levanten la mano. Yesenia Sánchez, de Panamá. Iniciamos con Yesenia y después continuamos con Felipe Carmona Cantera. Muchísimas gracias. Adelante, Yesenia. Gracias, señora viceministra.
Bueno, en nombre del señor Ministro de Cultura de la República de Panamá, Carlos Aguilar Navarro, expreso especial saludo al señor Ernesto Tones, subdirector general para la Cultura UNESCO, a su excelencia Alexandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México y presidenta de la Consulta Regional para Mundiacul, a los miembros y organizaciones y organismos participantes, todos. Podemos decir que entre las prioridades actuales a nivel nacional y regional, el Gobierno de Panamá ejecuta una política pública de lucha contra la pobreza y la desigualdad, con una estrategia denominada Plan Colmena, en la cual las instituciones trabajan de manera coordinada para lograr un verdadero desarrollo sostenible a los corregimientos más vulnerables del país que presentan una pobreza multidimensional. Y es que esa responsabilidad de crear los accesos a los derechos culturales también nos lleva a reflexionar sobre las prioridades en materia de políticas públicas, pues estamos en los albores de una gran transformación de la institucionalidad cultural para que pueda desempeñar el papel potencial que coadyuve a un verdadero desarrollo sostenible. Por lo que puedo decirles que la coordinación nacional, regional y entre sectores es una condición indispensable para la promoción de las políticas públicas sobre la cultura. Panamá es un territorio con mucho talento y creatividad, con un compromiso permanente con la Agenda 2030. A pesar de no ser un país de grandes industrias, la cultura ocupa un lugar importante dentro de la cotidianidad de sus habitantes. En ese sentido, hemos identificado grandes desafíos y oportunidades en la revisión de la política cultural y su integración dentro de las políticas públicas, tales como la necesidad de realizar alianzas públicas y privadas para impulsar el ecosistema creativo de los países, de realizar mapeos a los sectores creativos como parte de los sectores culturales afectados económicamente por la pandemia, acordar un horizonte a corto o mediano plazo con énfasis en la formación, emprendimiento, desarrollo de marcos de estadísticas y análisis, el marco legal, la construcción de espacios inclusivos y capacidades para negocios creativos, en la necesidad del desarrollo de los sistemas de información cultural y cuentas satélites, a fin de evidenciar lo que la cultura aporta al Producto Interno Bruto de nuestros países. La necesidad de los procesos, proyecciones y enfoque que tiene que ver con la juventud como un pilar que debe estar en todas nuestras agendas ministeriales. Incorporar los indicadores 2030 como mecanismos de seguimiento para el enfoque de los derechos culturales. Resulta importante vincular los temas de economía creativa con las transformaciones que tienen que ver con el mundo del trabajo, del empleo cultural, tanto dentro de los sistemas creativos como también apostando a la reducción de brechas relacionadas con el género y una cultura inclusiva para procesos participativos en los ejercicios de los derechos humanos y nuevos modelos de comercialización, exportación y digitalización de los servicios y bienes culturales. Nuestras recomendaciones para Mundiacul se centran en que la cultura es un eje transversal a todos los sectores, tanto productivos como sociales. Estamos comprometidos y trabajamos arduamente para lograr sentar las bases de lo que será una política pública actualizada y consona con las realidades de nuestros países. Resulta imperioso desarrollar políticas culturales más vinculadas a la realidad de los ciudadanos y que mediante el diálogo, la disposición para escuchar y ser escuchados, además de construir propuestas multiculturales para ir superando causas profundas que producen inequidad y exclusión. Se recomienda también la difusión de valores culturales y el incentivo de la creación a través de políticas eficaces basadas en la participación ciudadana. La creación de programas de incentivos fiscales para estimular y facilitar la inversión del sector privado en el desarrollo de la industria cultural y creativa e impulsar la creación de las alianzas públicas y privadas en este sector. La elaboración de planes nacionales de economía creativas inclusivos y con innovación tecnológica. Además de definir políticas culturales para la reducción de las desigualdades, la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, indígena y afrodescendientes.
Definir política pública también para la salvaguardia del patrimonio documental en gestión de riesgos y manejo de desastres naturales, pues ese patrimonio documental es parte de nuestra contribución a la historia universal. Y por último, además de la importancia de las mediciones econométricas mencionadas anteriormente, recomendamos buscar otras mediciones más cualitativas que reflejen el impacto de la cultura en los ODS y desde la transversalidad en su relación con otros temas como la seguridad, el medio ambiente o la salud, que coadyuven al sustento de ese 1% de inversión en cultura recomendada por la UNESCO. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Yesenia, por tu participación. Continuamos con Felipe Carmona. Gracias. Boa tarde a todos. Falarei em português, fiquei sabendo que terá tradução simultânea, então falarei de forma pausada, tá? Eu sou Felipe Carmona Cantera, eu estou secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, pasta vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Brasil. É um enorme prazer e honra representar o Brasil em um evento tão importante como a Consulta Regional de Conferência Mundial de Políticas Culturais, ao lado de representantes tão ilustres dos países da nossa região. Nessa mesa, trataremos sobre a pauta de elevado valor para o nosso país, que é o acesso aos direitos culturais e liberdade criativa. A respeito, convém refletirmos um pouco sobre o aparente paradoxo na base de nossa atuação como formuladores e estudiosos de políticas públicas na área de atuação, na área de proteção aos titulares de criação cultural. Por parte do Brasil, nosso objetivo é promover uma economia aberta e vibrante, que permita aos empreendedores e aos criadores inovarem e criarem sem obstáculos artificiais gerados por regulação ultrapassada ou desnecessária, ou por monopólios públicos ou privados. É importante derrubar barreiras à entrada de novos concorrentes nos diversos mercados, que muitas vezes são pequenas e médias empresas inovadoras, cujo potencial de crescimento é restringido por essas limitações. Ao contrário do que pode supor o senso comum, as evidências apontam para o fato de que a intervenção do Estado apenas beneficia grandes empresas e corporações, sem representar qualquer ameaça para monopólio que estejam consolidados, ao mesmo tempo que prejudica novos empreendedores e pequenos negócios. Nesse cenário, a propriedade intelectual constitui um incentivo poderoso e indispensável para um remédio contra comportamentos oportunistas que prejudicam os criadores inovadores. Também não há como duvidar de que, como todo remédio poderoso e eficaz, a sua utilização em excesso, a dosagem errada, pode transformá-lo em um veneno. De fato, não se pode imaginar indústria cultural e criativa sem proteção aos direitos autorais, pois é ela que determina as regras do jogo no tocante à utilização de conteúdos intangíveis e culturais por natureza. Sem essas regras, não há quadro institucional ou segurança jurídica para a exploração comercial de filmes, músicas, livros, videogame, etc. Igualmente, a atual economia criativa e digital sequer poderia ser imaginada sem a renda gerada pela monetização de bens culturais protegidos por direitos autorais e outras formas de propriedade intelectual. Não custa lembrar que a renda gerada por meio da comercialização de bens e serviços digitais supera a gerada pelos serviços de telecomunicação e de PIB de muitos outros países. Por outro lado, o excesso de proteção intelectual, particularmente no campo dos direitos autorais, pode servir como obstáculo ao direito de acesso à informação, à educação e à cultura. Senhoras e senhores, por fim, gostaria de agradecer à organização do evento pelo esforço de realizar uma consulta regional que permite aos países da América Latina e do Caribe expressarem suas principais prioridades, bem como identificarem quais são os principais desafios da nossa região. Muito obrigado.
Muchísimas gracias. Ya no veo más manos levantadas, entonces le daré la palabra a el señor Juan Carlos Silva, subsecretario de Cultura de Chile, siguiendo el orden alfabético. Muchas gracias, viceministra. Quería también sumarme a los saludos, a los agradecimientos a México en nombre de Alejandra Frausto y también a UNESCO en nombre de Ernesto Tone, quien también fue el primer ministro de nuestro ministerio que nació el 1 de marzo del año 2018, una institucionalidad cultural a nivel ministerial joven, que es importante también contrastarla al alero de lo que es un debate o un proceso de darse una nueva constitución para el país. Hoy día Chile tiene la particularidad de estar pasando por un cambio de administración. En un mes más viene un cambio de gobierno, entra un nuevo gobierno con una coalición distinta que fue oposición al actual gobierno, y a la vez estamos trabajando en un proceso de darnos una nueva constitución. Y en ese escenario es fundamental bajar dentro de la temática de esta mesa a las particularidades de cultura. Cultura ha permitido que esos dos procesos puedan darse con una mirada de Estado en razón de la lógica que se fue construyendo para esta institucionalidad cultural, que es importante para resguardar los derechos culturales finalmente y no dejarlos expuestos a las contingencias de cambio de gobierno sin perjuicio de los énfasis de cada administración. Eso ha sido fundamental y ha sido importante en razón de la participación de la sociedad civil incorporada en la institucionalidad cultural. Nosotros hemos trabajado también desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en crear una propuesta con más de 15 órganos colegiados representativos de la sociedad civil a nivel nacional, regional y sectorial, para entregar a quienes hoy día discuten una nueva constitución, precisamente para que los derechos culturales y la libertad creativa sean puestas como un valor y un eje central de cara al nuevo proceso constituyente que se nos viene. Estimamos fundamental que eso se dé más allá de los legítimos énfasis de los gobiernos de turno, y entendemos que los procesos de Estado en cultura permiten también poder traspasar distintos desafíos de administraciones distintas a los colores políticos legítimos que pueda tener un gobierno de turno. Eso es fundamental, y hoy día Chile está en una disyuntiva fundamental para dar cuenta de eso. Y por lo tanto, dentro de lo que hoy día nos convoca en esta mesa, nosotros queremos también recalcar la importancia que los derechos culturales no son opuestos a la libertad creativa, son un complemento fundamental. Y hoy día nosotros estamos abogando para que esa libertad creativa hoy día sea también consagrada en este proceso constituyente como una parte también de los distintos derechos culturales, principios inspiradores que también tiene nuestro ministerio, que se basa en muchos principios fundantes como la diversidad cultural, la democracia y participación, el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, el mismo respeto a la libertad de creación y valoración de los creadores y cultores, además de reconocimiento a las culturas territoriales, el respeto a los derechos, cultores y creadores y la memoria histórica y el reconocimiento del patrimonio cultural como un bien público. Todos esos principios inspiradores pueden ser una buena hoja de ruta para un reconocimiento de derechos culturales, entendiendo el énfasis de la libertad creativa como un énfasis fundamental en el desafío que UNESCO recientemente levantó. La crisis por la que pasan los sectores culturales, en especial los artísticos, requieren de un énfasis y un resguardo de la libertad creativa, sobre todo en ambientes digitales, como bien se ha introducido acá. Hoy día nosotros queremos también, de cara al desafío que va a ser preparar una conferencia mundial en septiembre próximo, y el buen trabajo que ha hecho México liderando esto, es que podamos incluso repensar y proponer eventualmente en dicha instancia un trabajo conjunto con la OMPI de cara a mirar la protección de los derechos de autor en ambientes digitales. Hoy día lo que se ve como una variable ante la pandemia de poder circular y comercializar obras de distintos autores, artistas, creadores en ambientes digitales o remotos, tiene también el riesgo de que se malpiense el derecho cultural a dicho acceso sin la legítima y necesaria retribución a los creadores y artistas. Y si no retribuimos en cualquier ambiente, sea digital u otro, a los creadores, finalmente no tendremos el acceso a bienes o culturales, porque no vamos a estar retribuyéndolo ni simbólicamente ni a nivel de la retribución monetaria necesaria que también ha impulsado la economía creativa detrás. Creemos fundamental que la economía creativa sea bajada también en aspectos y medidas específicas
que no ataquen el valor simbólico de las manifestaciones artísticas culturales, sino que la complementen en cuando sea necesario. Y en eso también estamos trabajando. Hay un plan nacional de economía creativa que el propio Ernesto Tone, cuando fue ministro, dejó sancionado. Nosotros hemos trabajado también en crear una unidad de derechos de autor durante este gobierno para poder generar convenios con las cámaras nacionales de comercio y turismo, de manera que se entienda esto no como un requerimiento y una exigencia y un entorpecimiento legal, sino como un valor agregado a los bienes y servicios que muchos también agentes de la industria del comercio realizan. Y creemos que eso es fundamental también para darnos desafíos de cara a la preparación de la conferencia mundial que tendremos. En suma, hacer presente que la contingencia sanitaria nos pone en distintos escenarios que son fundamentales. Desde el punto de vista del trabajo de esta mesa, creemos fundamental avanzar y explorar un trabajo conjunto entre lo que puede hacer UNESCO y la OMPI de cara a la vulnerabilidad de los derechos de autor en ambientes digitales e Internet. Y además cerrar agradeciendo a todos a quienes han hecho presente esta instancia, tanto a nivel de la UNESCO, tanto a nivel de México y a nivel del Ministerio de Cultura de Chile, a Ramón Solís, el jefe de Unidad Internacional, y a Carla Foysit, también de la Unidad Internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención de nuestros amigos de Chile. Voy a darle la palabra a Guyana, a la señora Tamika Wastawi, directora del programa de cultura. Bueno, creo que no se encuentra, entonces le daré la palabra a Haití, a la ministra de Cultura y Comunicación, Emily Prophet Milse. Jamaica, la señora Oliva Granje, ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deportes. You wish for me to go ahead? I was just following the order here. You wish for me to go ahead? All right, thank you. Thank you so much. Thank you. I would like to recognize my colleague ministers, particularly a Minister of Culture for Mexico and the ADG for Culture. As has been stated by colleague ministers, the creative sector in Jamaica has also been devastated by the global pandemic. And even as we gather here today, the sector remains shuttered and creatives in Jamaica continue to suffer from the worst crisis of our modern world. Yet we in Jamaica are not daunted. Our motto is out of many one people, but most Jamaicans are of African descent, a people who emerged from the most cruel expression of man's inhumanity to man, chattel slavery, and the horrors that followed. Therefore, our people were relentless in their determination to reclaim recognition of their dignity, humanity, and integrity. In this, it has been our creative outlets, including through our expression, for example, in reggae music, and our prowess in sports, having the fastest man and the fastest woman on planet Earth, which we call sports physical culture, that has mobilized and lifted us and put us in a position where we take Jamaica to the world. So today, the names Reggae, Bob Marley, and Usain Bolt are revered all over. Falló el internet. ¿Ustedes nos escuchan? ¿Sí? I'm sorry, can you, we just had a technical problem here, but my backup was right here with me. Perfect, so does my time start again? But I need to, yes. So as I was saying that
we have been able to withstand the pressures of COVID. At this point, I would like to highlight that as we prepare for the post-COVID reopening of the entertainment and creative sector, we are mindful that the preferred mode of delivery of our creative products and services is by movement of natural persons. So our artists ply their trade in Europe and elsewhere through festivals and circuits. And so Jamaica is proposing a moratorium of 2 years during which Europe will facilitate the recovery of our creative sector by allowing artists and cultural professionals and practitioners and their goods and services preferential treatment and special entry into Europe to support recovery of Caribbean artists so we can build back to a resilient and vibrant cultural sector generating income for creatives. Now, I want to thank UNESCO and the Ministry of Culture for this opportunity to boldly advance the recovery of the sector here. Your microphone is off, dear Olivia. Minister Olivia, your microphone is off. I would like to propose that UNESCO initiates a global movement as part of the cultural policy framework to promote the establishment of satellite accounts for culture. I would also like to have UNESCO convene a meeting with the global trade and finance sector, such as the World Bank, the WTO, and other multilateral and donor agencies to bring about an equitable reordering that highlights the value of the entertainment, culture, and creative industries, and which appropriately makes financing accessible to these industries. This will be a bold step because among the factors that act against the creative sector being recognized for its role in other sectors, such as tourism, is the decision taken by the WTO that data on festival events and some other creative products like craft are collected under tourism and not culture. And that must change. Even employment statistics related to hotel entertainment staff is listed under tourism, not culture. And that too must change. And so I'm saying that in treating with our policies, that we must ensure that culture, entertainment, and the creative sector is placed at the center and be treated as equally important as other sectors. Because without the product of culture, tourism has nothing to sell. And without our people with whom which the culture exists, there would be no country to promote. And so it is important that coming out of the consultations here and going forward, that we recognize that culture is cross-cutting, just like gender. And it must be looked at and treated on all the platforms. And that we are considered as important as agriculture, because it's gastronomy,
were considered as important as, you know, commerce, industry and commerce, because we're speaking of copyright. We're speaking of fashion. We're speaking of trade in all the cultural products. We must be considered for the value that we bring to the table. As the topic says, we must have creative freedom, and we must ensure that we are treated as important because we are the creative economy. And so, Madam Minister, Madam Chairperson, I really thank you for hosting us, and I'm really happy that UNESCO felt that it was necessary for us to have these consultations so that we can, in September, be able to put forward some strong recommendations to assist in the development of our cultural policies. We had technology challenges here just when I started speaking. And so I will deposit my speech in the chat, if you don't mind, so that my presentation can be seen in a wholesome way. I want to thank you all and to say that we must ensure that we put entertainment, culture, and the creative sector in the center stage of our policy. Thank you so much. Muchísimas gracias, Alejandra. También a ti un saludo muy especial. Hace un rato lamento mucho que no te saludé, Alejandra, secretaria de Cultura de México, y gracias a ti es que también hemos podido tener estos espacios. Te mando un saludo fraternal y una disculpa de todo corazón. Fue muy rápido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Seguimos con Perú, con la ministra de Cultura, la ministra Gisela Ortiz Perea. Te interrumpo, moderadora. Ya intervino Perú. Y el ministro. Muchísimas gracias. Entonces vamos a darle la palabra a República Dominicana, a la ministra de Cultura, Milagros Germán Olaya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por crear estas plataformas tan interesantes. Quiero iniciar felicitando y suscribiéndome completamente a lo expresado por la ministra de Cultura de Jamaica. Una brillante participación. Este foro no necesita defensores de la cultura. Sin embargo, aquí estamos en esa titánica labor. Y por eso quiero iniciar también mi participación con un pequeño cuento del francés Michel Serres, filósofo e historiador. Si usted tiene un pan y yo tengo €1 y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted tendrá €1 y verá un equilibrio en ese intercambio. Este es pues un equilibrio perfecto. Pero si usted tiene un soneto de Verlaine o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me los enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema y usted los habrá conservado también. En el primer caso hay equilibrio, eso es mercancía. En el segundo hay crecimiento, eso es cultura. Bueno, y quiero aprovechar mi participación en esta mesa, un poco rescatando lo que aquí otros han dicho y comentarle lo que hemos venido realizando en República Dominicana sobre los derechos culturales y la libertad creativa, que afortunadamente en nuestro país es un derecho constitucional desde la proclamación de una nueva constitución el 26 de enero del 2010 en su artículo 64, que dice: derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores.
Resulta evidente que detrás de los derechos culturales, como de cualquier otro derecho, se está garantizando la defensa de la dignidad humana indispensable para el ejercicio del derecho a la cultura. La dignidad humana no es un concepto ético, es la base normativa de todos los derechos sociales. Como plantea Gregorio Peces Barba en sus reflexiones sobre los derechos sociales, lo que nos distingue de los restantes animales, nuestra capacidad de elegir, de construir conceptos generales y de razonar, que está en la raíz del pensamiento filosófico, científico y técnico, de crear belleza desde plurales cánones estéticos, que está en el origen del arte y la literatura, de comunicarnos y dialogar, que está en el origen del lenguaje y de la cultura, de vivir bajo un sofisticado sistema de normas para afrontar la escasez, el egoísmo y la violencia. Nuestra tarea fundamental como Ministerio de Cultura es crear las acciones necesarias para garantizar el acceso a estos derechos, respetando la libertad creativa de nuestros ciudadanos. La dignidad es individual y es colectiva, y tenemos el deber de garantizarlas. En ese sentido, hemos iniciado un proceso de descentralización y democratización de los recursos de nuestro ministerio para garantizar la participación de los ciudadanos en las actividades culturales, contribuyendo a que nuestra institución sea un recurso para la democracia. Es una obligación de nuestro ministerio que las actividades culturales se desarrollen en todo el territorio nacional y no solo en las grandes urbes, como ha sucedido históricamente en nuestro país. Y ese proceso debe ser también un proceso de inclusión que garantice la igualdad de género y la participación de hombres y mujeres con condiciones especiales. Estamos negociando con los gestores culturales, actores y comunidades para relanzar los proyectos culturales, actividad donde la comunidad propone los proyectos según sus necesidades y nuestro ministerio, junto a las autoridades provinciales y municipales, los evalúa y crea una sociedad en donde financiamos hasta el 70% del costo y la comunidad pone un 30% que les reconocemos por su trabajo. Alimentar la creatividad colectiva es también una forma de que la gente tenga nuevas y mejores formas de convivir y trabajar juntos. Se dice que los gobiernos se han vuelto demasiado pequeños para las cosas grandes y demasiado grandes para las cosas pequeñas. Necesitamos políticas participativas y eso debe ser parte del quehacer cultural en la construcción de ciudadanía. Estamos comprometidos en auspiciar investigaciones sobre la cultura y sus manifestaciones para tener herramientas que nos permitan seguir impulsando el desarrollo desde una dimensión histórica, política y cultural. La pandemia del COVID-19 ha sido devastadora para el sector y su economía. Este proceso de encierro e inactividad al que hemos sido sometidos nos obliga sobre todo a los que no somos nativos digitales a dominar e insertarnos en estos nuevos medios y estar cada vez más informados. Nuestro ministerio trabaja con el Banco Central la cuenta satélite de cultura para poder medir la recuperación del sector en estos momentos que inicia una apertura de los centros de actividades culturales. No quiero finalizar sin informarles que afortunadamente el término economía naranja es de uso cotidiano en nuestro sector. Hemos tenido charlas, hemos tenido muchos cursos, talleres y tertulias sobre la economía naranja que han sido de mucha productividad. Estamos optimistas con el futuro que estamos construyendo. Como ministra soy esa que prefiere el hombre al actor, la mujer a la actriz, el contenido al continente y trabajo para que mi pueblo sea instruido, culto y libre, para ayudar a los demás pueblos a ser más instruidos, más cultos y en consecuencia libres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra Milagros. Para nosotros desde Colombia escuchar la política de gobierno de economía naranja, cultural y creativa desde nuestro país hermano, República Dominicana, también nos enorgullece. Quiero volver a llamar de nuevo a Trinidad y Tobago, si están presentes, para darles la palabra. También saber si están presentes Haití y Guyana, que hace un momento los habíamos llamados.
Ok, la ministra de Haití. Presidenta, si usted lo considera, podríamos darle la palabra a... Emily está presente. Aquí la estamos viendo. De Haití. Guyana is here. Guyana is also here. Je suis là, bonsoir. Bonsoir, merci, merci beaucoup, Madame la ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, et merci à l'UNESCO et au Mexique qui permet cette belle rencontre virtuelle pour parler d'une chose extrêmement importante dans la vie de nos communautés, la culture, pour ce qu'elle apporte, ce qu'elle fait de nous tous les jours et ce qu'elle nous permet d'espérer en termes d'économie, puisque les cultures sont connectées à l'économie aujourd'hui et nous sommes les uns et les autres en train tous les jours de notre lieu de ministre, de travailleurs de la culture. Nous sommes en train de chercher comment faire en sorte que cette culture soit profitable aux uns et aux autres et particulièrement à ceux qui la créent, qui la font vivre tous les jours. Haïti est un pays qui a connu des soubresauts terribles depuis quelques années, depuis 2010 particulièrement avec le grand tremblement de terre. Nous avons été très affectés, nous avons perdu des équipements culturels, nous avons perdu des créateurs, nous avons perdu beaucoup et au cours de ces 10 dernières années, et pas plus tard que l'année dernière, le 14 août 2021, nous avons eu un très grand tremblement de terre qui a affecté le patrimoine de la presqu'île du Sud, mais aussi qui a fait beaucoup de victimes humaines et détruit des infrastructures scolaires, ce qui est très regrettable. Mais Haïti est un pays, on dit que Haïti est résilient et quand on parle de la résilience, on parle aussi et beaucoup de cette façon d'être proche de la créativité, d'être créateur et cette façon de pouvoir transformer même les choses les plus improbables en éléments culturels, mais en éléments partageables. Je ne vais pas vous faire un petit cours d'histoire d'Haïti, d'ailleurs le temps est très court, mais Haïti c'est le premier pays qui est sorti de l'esclavage grâce à une victoire contre l'armée française. Ça nous a valu beaucoup de déboires. Haïti a été isolé sur la scène internationale et Haïti, c'est un pays qui a très tôt commencé avec la question de la propriété intellectuelle parce qu'en 1864, les écrivains haïtiens, les intellectuels haïtiens, malgré la mise en quarantaine de la République, sont arrivés à faire parler d'Haïti, d'où la première législation sur les droits d'auteur qui date de 1864. Et ça n'a pas arrêté, nous avons eu 20 ans plus tard une autre législation sur les droits d'auteur et tout ça participait d'une envie, d'une volonté pour les différents gouvernements haïtiens de donner aux créateurs la possibilité de vivre de leurs droits. Donc Haïti, c'est beaucoup c'est une floraison d'initiatives artistiques en dépit des difficultés politiques, économiques et sociales auxquelles elle est confrontée tout le temps à longueur d'année, mais Haïti reste ce pays de très grande créativité et qui compte énormément sur sa créativité pour tirer des valeurs économiques. Les valeurs économiques, c'est-à-dire l'économie créative, la culture comme moyen et finalité de développement. Et c'est possible, nous y croyons. Déjà, Haïti, à travers sa culture, est extrêmement connu à l'étranger. Et quand Haïti s'impose dans les médias internationaux, dans l'actualité internationale de manière positive, c'est toujours grâce à sa culture. Moi, ça fait un mois seulement, même pas, que je suis à la tête du ministère de la Culture de la République d'Haïti et nous avons notre première feuille de route concerne l'accès à la culture. Comment décentrer la culture, comment lui donner de la valeur économique, comment faire que la culture soit cette chose qui inclut
l'ensemble des Haïtiennes et des Haïtiens. Déjà, elle apaise, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en général, malgré les contradictions qui traversent notre société, les questions culturelles nous rassemblent, mais aujourd'hui, nous voulons que la culture serve à l'économie, que la culture serve à l'apaisement, que la culture serve à la décentralisation. C'est très ambitieux, mais ce n'est pas impossible. Donc, nous avons élaboré une feuille de route qui va nous permettre de travailler avec des associations, parce que partout dans toutes les villes d'Haïti, à longueur d'année, il y a des associations culturelles qui travaillent en général sans grands moyens. Donc, nous allons signer avec l'ensemble de ces associations et faire en sorte que ces associations mettent en œuvre avec nous cette feuille de route qui concerne la protection du patrimoine, protéger notre patrimoine bâti qui est extrêmement important, mais aussi diffuser, et cela entre pour nous dans la question de l'accès à la culture, diffuser la culture, diffuser les savoirs, ce que nous avons en commun, c'est-à-dire notre patrimoine littéraire et artistique. Donc, cette feuille de route, nous allons la faire avec ces associations, donner un cadrage à ces différentes associations, mais aussi aux mairies et faire en sorte que les questions d'économie de la culture, puisqu'il y a une énorme production culturelle, faire en sorte que les artisans, les artisanes, les travailleurs de la plume, les artistes comprennent un petit peu et donnent de la valeur à ce qu'elles font, afin de créer toute une économie où il y a déjà une économie autour de cela, mais élargir cette assiette afin que tout un chacun puisse en profiter. Protéger le patrimoine, c'est ajouter de la valeur à ce patrimoine, c'est faire en sorte que tout un chacun puisse en profiter, mais aussi que ce patrimoine soit ouvert au monde. Nous avons évidemment été affectés par la COVID-19 comme toute la région, comme le monde entier. Donc, il y a des valeurs, ça a beaucoup affecté l'économie et en plus de cela, nous avons eu beaucoup de problèmes politiques. Mais aujourd'hui, le réveil doit se faire autour de la culture, autour de l'économie créative, donner une valeur économique à cette culture, faire comprendre d'abord à ces artisans, à tous ceux qui travaillent et qui produisent de la culture, qu'il y a une valeur économique derrière, qu'il faut constamment améliorer cette offre parce que nous sommes dans une région où l'offre culturelle est extrêmement importante, mais en même temps aussi, nous sommes dans un bassin de grande diversité qui nous permet d'offrir des produits culturels divers. Il y a de la concurrence, certes, mais cette concurrence est à l'avantage de tout ce qui est produit. Donc, voilà, j'ai vu qu'il me restait 1 minute. Moi, j'attends le forum, le caucus du mois de septembre, afin que nous puissions peut-être en présentiel continuer à partager ces idées et aussi apprendre les uns des autres, puisque en s'écoutant comme ça, on se prend des idées et c'est tout à l'avantage de nos politiques culturelles, de nos feuilles de route pour le développement des industries créatives et culturelles, pour le développement touristique dans la région, mais aussi pour cette paix que peut apporter la culture, parce que quand nous sommes dans la culture, dans l'économie de la culture, nous sommes dans le partage de tous les bénéfices possibles et le premier des bénéfices, évidemment, est un bénéfice humain. Merci de m'avoir écouté. Muchísimas gracias. Vemos que está levantando la mano Guyana. Señora Presidenta, le daré la palabra entonces a Guyana si usted está de acuerdo. Muchas gracias. Adelante, Guyana. Excellencies, honorable ministers, directors of cultures, colleagues, good evening. I bring remarks on behalf of the Minister of Culture of Guyana. I bring remarks on behalf of the Minister of Culture of Guyana, the Honorable Charles Ramson Jr., who could not be a part of this conference because of other planned engagements.
Ghana commends UNESCO for the hosting of this conference, which is timely in light of the challenges of the COVID-19 pandemic, issues of migration, and increasing poverty. Ghana is a multicultural society composed of persons of indigenous, African, East Indian, Chinese, and Portuguese descent. These communities coexist collectively and individually in the cultural landscape of Guyana. One of the consequences of multiculturalism is the competition for cultural visibility. Is the competition for cultural visibility and inclusion. Guyana is committed to promoting the access to cultural rights and creative freedoms as outlined in its constitution by ensuring that all ethnic groups enjoy the right to cultural expression and the right to have their works recognized, supported, promoted, and distributed. It is also committed to ensuring that communities are adequately remunerated for such works. The government continues to provide platforms for such through festivals, nationally recognized cultural days, and national events. This approach supports efforts to build a more inclusive society and to reduce poverty and unemployment. At present, Ghana is undergoing a transformation as a result of its growing oil resources. The population is changing, and this consequently has an impact on the cultural sector. At this juncture, national priorities include promoting cultural development as a national priority objective, promoting cultural diversity and national pride, promoting conditions for the preservation, sustainable use, and enrichment of cultural heritage, supporting the arts in all 10 administrative regions through outreach encounters, workshops, competitions, festivals, and performances, increasing opportunities for creative production and participation, maximizing the contribution of the cultural sector and creative industries to the national economy, and supporting the UNESCO conventions. The 2022 budget allocation for culture is its largest yet and advances the government's commitment to building a more inclusive society in which our diversity is celebrated and our people coexist in harmony. It also advances its commitment to strengthening the creative sector at the school and community levels and developing and showcasing Guyanese talent through the issuance of grants, training opportunities, and the hosting of a number of activities. Among its priorities this year is the development of a national cultural policy. And even as steps are being taken towards the development of policy, the process is still challenged by low participation of some ethnic groups, the need to develop an inclusive definition of what is truly Guyanese culture, and the vastness of Guyana's geography. It is hoped that through this forum, shared best practices will offer solutions to these challenges. We stand by the declarations made during this consultation and with those made to accessing cultural rights and creative freedoms. Thank you very much. That's the end of my presentation. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a darle entonces la palabra a Trinidad y Tobago. Bueno, good afternoon, everyone. Trinidad y Tobago. It is really a privilege to present here on the access to cultural rights and creative freedom, speaking specifically with respect to the creative freedom, creative economy, culture as a key and the end of development. Now, Trinidad, as you know, is a very diverse multi-ethnic society. So in dealing with culture, there is a need to recognize and respect each other's culture, to create, not only to create harmony, but for the greater good of the country as a whole. In addition, our greatest resource is the human resource because of that wide diversity. You have that cultural, you have that musical, religious background, which is so broad and diverse. And secondly, there's also a need to diversify the economy, which places a greater emphasis on culture. And this is as a result of the changing global economic landscape. Now,
as you know, in terms of supporting that diversity, the Constitution of Trinidad and Tobago made it very clear that there is the recognition and protection of the fundamental human rights and freedom, or the freedom of thought and expression. Now, this was reinforced by our recently created cultural policy. The policy says, in terms of recognition of that diversity, it says recognition that our diversity of cultural forms and expressions is an asset, it's a national asset. Respect for each individual's right to participate in cultural expressions of their choosing, and ensuring that support, resources, and services are made available equitably and transparently. Now, Trinidad and Tobago, over the years, has provided support for these type of activities. The reason for that, it allows for tolerance and awareness of the various ethnic groups through various types of programs, such as the Best Village program. Now, this is a program that has a long history. It caters to a wide spectrum of cultures. And just to give you a sample, it caters to, it has Spanish, French, the First Peoples, Syrian, Lebanese influenced dances. And this is important to government, as they annually spend somewhere between $3 to $4 million. Now it is community-based, and it has the benefit of development of communities. As you know, culture, first and foremost, it focuses on human development. As we begin to take products out of culture and we begin to market, we have an industry. So these type of community programs help to develop communities as a whole and people as a whole. In addition, our government has been supporting through financial assistance programs, through direct programs, such as the National Days and Festivals Fund. We have cultural grants. We also have, because of this newly formed Ministry of Tourism, Culture and Arts, we also have direct support being provided to culture, where there's sponsorship to artists and culture as a whole. But the focus really, in this case, it is destination marketing. However, culture benefits from this indirect type of support. Annual subventions are also granted to national organizations to assist with their work and to get more persons in the communities involved. We also have festivals. Most of all, Carnival, as you know, being managed by the National Carnival Commission. And government has placed that responsibility in terms of the management of the festival overall. But most importantly, it is also for the development of the regional carnivals. And it also supports stakeholders like Pan, Mas, and Calypso. We also have funding, not from the state, but in private sector. The government has introduced the tax allowance. At the core of this is the National Registry of Artists and Cultural Workers. For sponsors, government has increased annually the maximum amount that they can claim. This has increased from 1 million. It now stands at $12 million. In addition, we also looking at building capacity in the sector. So the ministry would host training programs in the communities for persons not in the school system. So you would have multiple disciplines being, programs in multiple disciplines being conducted, such as pan tuning, violin for pan men. You would have had music schools, wire bending, just to give you a few. Education also, governments focus on education. You have music in schools. It's also at the tertiary level. We also have an MIC, Institute of Technology, that focuses on pan making to help build the sector. Government also has initiative to develop pan manufacturers, and there's a grant of $5 million provided every year. In addition, to support the sector, there's also the provision of performing facilities. You have National Academy for the Performing Arts, North and South. You have multiple community centers, civic centers in the communities, which allow for persons to participate in their culture. And so there's a space, right? In terms of our challenges, one of the main challenges is that
there's a level of dependency on government funding. Also, there's limited financial resources. And one of the things I think that we need to look at or consider as a region, most of these countries, the population is extremely small. So if we look in terms of seeking sponsorship, it would be the same set of persons that we're going to time and time again. Maybe a solution might be to treat the region as one, let's say like as one country, and maybe introduce some level of benefits, but the national registry would be at the core of this initiative. And a key thing also is that we need, in spite of all of the programs that we are doing, a lack of data in the sector is a key problem, because we don't have sufficient data that would guide or be focused in terms of spending, in terms of looking at the amount of funds in relation to GDP, in terms of, so that I like to also join with Jamaica as I close in making that call that we need to disaggregate tourism from culture, because even with our data here for tourism, you would see that most of the figures would be during the carnival period. So we're not exactly too sure how much of that is culture, how much of that is tourism. So maybe we can get some assistance going forward from UNESCO in terms of setting up systems for data collection, analysis that would help the development of the sector going forward. Thank you. Muchísimas gracias. Y continuando con este espacio, le damos la palabra a Uruguay. Bueno, muy buenas tardes. Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir esta instancia con ustedes. Quiero en primer lugar transmitirles las disculpas de la señora Directora Nacional de Cultura de Uruguay, Mariana Weinstein, quien está de viaje en este momento y una demora en el vuelo le impidió compartir con ustedes esta reunión. Así que bueno, paso ahora a transmitirles algunas ideas y experiencias que queremos compartir con ustedes. Señora Alejandra Frausto, Ministra de Cultura de México, señor Ernesto Tones, Subdirector General de Cultura de UNESCO, ministros y autoridades de cultura de América Latina y el Caribe. Me complace representar a la República Oriental del Uruguay en esta consulta regional de cara a Mondiacult 2022, en nombre del señor Ministro de Educación y Cultura de nuestro país, doctor Pablo da Silveira, quien junto a la señora Weinstein les envía sus más atentos y sinceros saludos. Es una gran alegría retomar estas instancias de diálogo, porque es de vital importancia tener espacios que nos permitan repensar los desafíos contemporáneos y avanzar en sus prioridades estratégicas dentro de cada país, pero también y sobre todo como región abierta al mundo. Queremos entonces compartir con ustedes algunas de nuestras acciones en torno a la defensa y al ejercicio de los derechos culturales y de la libertad creativa, que es sin duda uno de nuestros objetivos prioritarios que nos hemos planteado desde que comenzó nuestra gestión en 2020. Comenzó la gestión de gobierno tan solo 12 días antes de que se decretara en Uruguay la emergencia sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19. Esto supuso un gran desafío, pero a la vez la ratificación de la importancia que la cultura tiene para la comunidad en el ejercicio del derecho a la producción y disfrute de las expresiones artísticas, más aún en tiempos de incertidumbre, congoja, reflexión y desconcierto, como nunca antes había vivido la humanidad, al menos las actuales generaciones. En ese contexto nos enfocamos en 3 tareas fundamentales: la institucionalidad de la Dirección Nacional de Cultura, la creación de instrumentos que permitieran atender la emergencia para garantizar la subsistencia de los creadores y mantener las posibilidades de acceso a bienes y servicios culturales por parte de la ciudadanía, y por último, mantener y profundizar y expandir un doble diálogo desde el Ministerio de Educación y Cultura. Por un lado, hacia los 19 departamentos que conforman nuestro territorio, y por otro lado hacia el mundo, con un programa de internacionalización que permitiera continuar con esa tradición uruguaya de intercambio, diálogo y cooperación. En la primera línea de trabajo impulsamos la sanción de una ley
que diera sustento legal a 5 institutos nacionales, de artes escénicas, de artes visuales, de cine y audiovisual, de letras y de música, dando a la Dirección Nacional de Cultura una estructura que generó un entramado institucional en la primera línea de gobierno que cobijará a todas las disciplinas artísticas y atenderá la continuidad y sustento institucional y político para este sector. A estos 5 institutos se sumaron para trabajar en forma transversal el área de gestión territorial, el área de economía creativa, que para que lo sepan los hermanos colombianos, todo el mundo se confunde y le dice de economía naranja con esta tradición y presencia que tiene ese nombre en todo el continente, y el Departamento de Internacionalización de la Cultura. Durante la pandemia y en pocas semanas creamos Cultura en Casa, una plataforma que permitió a los elencos oficiales, pero también artistas y gestores culturales del sector privado, a través de llamados públicos financiados por el Ministerio de Educación y Cultura, seguir produciendo contenidos culturales y a los ciudadanos continuar disfrutando de las obras de sus artistas en modo virtual. A su vez, desplegamos programas con financiamiento público-privado, apelando a la solidaridad y responsabilidad del sector empresarial, como el Fondo Rubén Meloño, el primer artista uruguayo fallecido a causa de COVID, que permitió y aún permite comprar anticipadamente butacas de espectáculos y conciertos para recuperar las funciones caídas o completar los aforos aún limitados por la emergencia sanitaria. Le hemos dado un fuerte impulso a las industrias creativas a través de nuestra área de economía creativa, con la que llevamos a cabo el mercado de industrias creativas del Uruguay en modo virtual, en el que se pueden generar ruedas de negocios y brindar talleres de capacitación que permitieron analizar el presente y ofrecer herramientas para imaginar el futuro de las industrias creativas post-pandemia. Muchísimas gracias. Vamos a pedirles a nuestros amigos de México, quienes están coordinando toda la transmisión, que si es posible pasar el video de nuestra ministra de Cultura de Colombia, Angélica Mayolo Obregón. Solo no sabía si había terminado Uruguay, pero muchas gracias. Adelante, ya está el video. Buenas tardes, estimados ministros, ministras, representantes de gobierno, representantes de la UNESCO y a todos los asistentes a esta consulta regional. Quiero agradecer la posibilidad de intervenir en este importante espacio y recordar que para el gobierno colombiano esta discusión es sumamente estratégica y relevante para el desarrollo no solo de nuestro país, sino de toda la región. Colombia ha apostado por un modelo de desarrollo que tiene la cultura en el centro de la agenda, a través de nuestra política de economía naranja, en donde la cultura y la creatividad son el eje central y las personas constituyen la verdadera riqueza de las naciones. Dicha visión va más allá de la concepción de bienestar desde una perspectiva de generación de ingresos y riqueza. En cambio, abarca la mejora de oportunidades para las personas a través del fortalecimiento de capacidades, libertades y derechos culturales. Desde este punto de vista hemos fortalecido las políticas culturales a través de 7 pilares: información, instituciones, infraestructura, industria, integración, inspiración e inclusión. Es así como la política de economía naranja nos ha permitido crear nuevas instituciones, como es el caso del Consejo Nacional de Economía Naranja, como una institución que articula todas las políticas de diversos sectores para el impulso de la cultura y de las industrias culturales y creativas, porque entendemos que el desarrollo del sector cultural requiere de ciencia, tecnología e innovación y requiere del acompañamiento de otras carteras al sector cultural. También creamos la Corporación Colombia Crea Talento como un nuevo incentivo tributario que permite financiar proyectos del sector cultural. Las empresas y en general el sector privado que decida aportar al desarrollo de procesos culturales en los territorios de nuestro país a través de la Corporación Colombia Crea Talento recibe un descuento tributario, lo que nos permite contar con nuevas fuentes de financiación para nuestros gestores culturales y artistas. Hemos tenido también una apuesta clara en la industria audiovisual y es así como en este Gobierno Nacional de Colombia creamos los certificados de inversión audiovisual que nos han permitido competir de manera estratégica para la atracción de inversión internacional en el sector audiovisual, pero sobre todo crear nuevas capacidades en nuestras comunidades para ser partícipes de esa cadena de valor de la industria audiovisual, lo que permite que hoy en Colombia contemos
con las más importantes productoras del mundo, desarrollando procesos audiovisuales en los diferentes territorios de nuestro país. Además, pusimos foco en la reactivación de nuestro sector cultural, entendiendo la grave afectación que sufrió durante la pandemia, para lo cual creamos la Ley Reactivarte, que nos permitió poner en marcha un nuevo mecanismo de financiación Foncultura, pero también desarrollar estrategias como Cultura en Movimiento, donde llegamos con incentivos económicos directos a los artistas, el aumento de aforos, volver a tener espectáculos públicos en nuestro país, lo que nos ha permitido hasta el momento recuperar el 100% de los empleos del sector cultural comparados con el año 2019. De igual manera, creamos los beneficios económicos periódicos buscando garantizar ingresos para los adultos mayores que dedicaron su vida a la cultura, llegando a los diferentes territorios del país, garantizando que con los recursos de la estampilla Procultura pudiéramos generar ingresos para nuestros artistas en su edad avanzada. A través de la Ley de Inversión Social del Gobierno Nacional, extendimos el beneficio de renta exenta para las empresas de economía naranja o cultural, empresas del sector teatro, de la música, en general de las artes escénicas, de la producción audiovisual, del sector literario, quienes por 5 años más no pagarán impuesto a la renta como una estrategia de reactivación y recuperación económica de nuestro sector. De igual forma, hemos delimitado más de 90 áreas de desarrollo naranjas o distritos creativos en nuestro país, los cuales cuentan con la posibilidad de desarrollar obras por impuestos donde el sector privado puede invertir sus recursos para permitir el desarrollo creativo e impulsar el talento creativo de nuestras nuevas generaciones de artistas y de gestores culturales. En este sentido, todas estas acciones han estado alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La UNESCO ha buscado resaltar el papel de la cultura en el desarrollo a través de su inclusión en la Agenda 2030, dándole lugar a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así como se puede evidenciar que se han asignado indicadores temáticos divididos en 4 grandes bloques: medio ambiente y resiliencia, prosperidad y medios de vida, conocimientos y competencias, inclusión y participación. Es muy importante que como bloque regional sigamos trabajando en equipo, porque la cultura sigue estando en el centro de desarrollo de nuestras agendas, por implementar acciones que conduzcan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por generar cada vez mejores oportunidades para el desarrollo de políticas culturales inclusivas y diversas que integren a todos los gestores culturales y artistas de nuestras naciones. Cuenten con Colombia, seguiremos siendo parte de este equipo que promueve de manera decidida las políticas culturales que facilitan el desarrollo de nuestras naciones. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Sí, continuamos para pasar a la parte final y Facundo, no sé si terminaste, si quieres cerrar. Sí, había terminado, se cortó la comunicación, simplemente me faltaba saludarlos y agradecer al Gobierno de México y a la UNESCO por organizar esta instancia de diálogo. Así que muchísimas gracias, no quería terminar sin despedirme y agradecer. Gracias, Facundo. A ti también. Supuestamente pasaríamos ahora a la parte del debate y veo que Paraguay está apuntado, así que si quieren hablar, el micrófono es suyo. Paraguay tiene la palabra. Perdón, levanté sin querer, no. Estoy acompañándole al ministro. Estoy acompañándole al ministro. Perdón. No se preocupe. ¿Alguien más quiere participar en esta discusión, plática, diálogo posterior a esta mesa? Pues concluyendo, ministra, creo que ha sido un debate un encuentro muy fructífero y que nos lleva a una serie de preguntas alrededor de la economía en la idea de entender que en primer lugar la economía es un hecho cultural, y en segundo lugar que sí tenemos la oportunidad de construir un modelo económico que reconozca, digamos, todos los tramos y las cadenas de valor que existen en ella, y que la reactivación también atraviesa por garantizar la seguridad social de los creadores y artistas, que la economía también atraviesa por las capacitaciones, y en fin, por la serie de propuestas que se han puesto en esta mesa, que es uno de los temas que más
apuntados tuvo, que más países tuvo registrados, y eso se entiende con toda claridad porque precisamente una de las preocupaciones centrales es cómo reactivamos el sector. Así que damos por concluida la mesa, Presidenta, y si le parece bien, entramos a la siguiente parte, que es la relatoría, donde Jamaica haría la relatoría de cierre de la mesa, y luego ya pasamos a la última parte final. Claro que sí. Jamaica tiene... Querida Olivia Grunch tiene la palabra. Thank you so much, colleagues. I have the dual honor of serving as your rapporteur in a most interesting panel discussion. It strikes at the heart of all we do and what we have yet to do, touching on matters of policy, challenges we face, opportunities available to us, and critical solutions and recommendations to UNESCO. So we affirm that culture is a powerful social and economic pillar for sustainable development, which builds bridges to all human beings and is the foundation of innovation. And so together, I think we have highlighted the following policy landscape. One, we have many outdated policies in the region with no reference to cultural rights and artistic freedom. Labor laws are in need of review to improve circumstances under which creatives work. Issues of IP rights for creatives, indigenous peoples are insufficiently addressed. Cultural appropriation, owners of rights are exploited. Cultural rights are not adequately addressed in policy or legislation, nor are policies sufficiently promoted. Transversal nature of culture is to be underscored. Links to education, health, the environment, tourism, and all sectors must be made. Inclusivity is critical. It's critical to fully embrace individuals' human rights and promote collaboration. Policies need to be supported by plans focused on the orange economy and disaster management and heritage protection. Intellectual property and reparation is a matter to be addressed. Then we look at related challenges and opportunities include outdated legislation and policies for the creative industry. Lack of incentives for artists. Creatives need financing to sustain the contribution they make to humanity. The fact that artists are negatively impacted by mobility issues to engage markets, example, the European market. The reality that traditional communities also experience limited mobility for their cultural expressions. Inaccurate reporting of cultural data, where cultural data is reflected under tourism and other entities. Inaccurate reflection of contribution of culture to GDP. We looked at cultural rights as linked to digital rights are not addressed. Cultural appropriation is also a major concern in our region. Reduced funding for the culture sector, diminished funding opportunities for artists. Cultural rights of indigenous and displaced people, migrants, and other refugees are often challenged. They are often excluded. COVID-19 pandemic, it has impacted on creatives' ability to earn a living. Negative impact throughout many, many countries. The countries with the greatest cultural wealth are often the poorest in economic wealth. What are the opportunities? Stronger efforts to protect cultural rights of traditional communities to allow these communities to live and benefit from their own cultural expressions. Bilateral and regional engagement with South-North and South-South, greater facility in relation to mobility of artists. And a 2-year moratorium for artists to travel to European markets as part of the post-COVID recovery. The policy must tackle now adaptation of culture to digital transformation, development of digital marketplaces for creatives,
development of national and regional legislation, harmonization of national with regional policies and economic agreements, EU, UNESCO, for example. Aligning with the 2005 Convention on Better Collection and Analysis of Data and Mobility of Artists. Modern digital platforms for obtaining funding for creatives. Remember, the metaverse awaits us. The recommendations include at the national level that we should work towards public-private partnerships, gender gap reductions which benefit the cultural sector, culture as an indispensable driver for sustainable development and to all public policy dialogue. Culture should be mainstreamed as gender is in all sectors, in youth, education, finance, agriculture, security, tourism. Enabling robust collection and cultural data. More investment of multinational entities and private financial institutions. Encourage private financial sector to accept intellectual property, such as copyright, as among the listed instruments used as guarantees for loans. Engage multinational entities such as the WTO, the World Bank, the IDB, for the re-evaluation of the categories under which public data is recorded in relation to culture. Contribution of culture to GDP and aligning funding support with these industries. And promote the establishment of satellite accounts for culture similar to those done for tourism. I think that we have really been able to put a lot on the agenda that should be included in the development of the cultural policy going forward. And it really was my honor to participate in this consultation. I must apologize for the technical difficulties I had. But I think that you have all contributed tremendously to this consultation. And just to say to the Minister of Culture from Mexico that it's great that you have been able to host this consultation. And we're happy that we've all been able to contribute in some way. Thank you so much. And that brings me to the end of my summary as rapporteur. Thank you so much. Muchas gracias, ministra Gnach. Fantástico cierre. Muy buena relatoría. Está programado un tiempo largo de pausa para pasar a la sesión de clausura y a petición de algunos ministerios les quisiera proponer, Presidenta, que pudiéramos reducir ese lapso a 10 minutos y de ahí pasar a la sesión de clausura, si todos están de acuerdo en que así lo hagamos. Me parece que hay consenso. Bueno, nos vemos en 10 minutos para la sesión de clausura y acá nos vemos a la vuelta. A las 16:40 horario de México.